Buenas noches a los que llegaron un poquito después. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos hemos reunido, hoy es miércoles y estamos en el culto de oración. Vamos a tener una clase corta, verdaderamente, para entrar en la oración. Eso es lo que queremos hacer, estar en oración, orando los unos por los otros. Lección número 10. Acuérdense que el tema del libro es discerniendo el problema del hombre. El hombre tiene un problema, ¿verdad que sí? ¿Cuál es ese problema? El pecado. Así es. Entonces hemos estado en estas ya 9 lecciones hablando de todo eso y hoy vamos a estar hablando bajo el tema esclavos de Satanás. Esclavos de Satanás. Y yo sé que para muchas personas ese título, ¿verdad?, es un poquito como que asusta, pero es una realidad bíblica y lo vamos a estar viendo no solamente esta noche, sino en los estudios posteriores. Entonces comienza la clase, es lección número 10 y dice así, la introducción. Antes de que entremos en el estudio del carácter y la universalidad del pecado, es importante que consideremos la relación del hombre caído con Satanás. Fíjese que dice la relación del hombre caído con Satanás. Veremos que el hombre caído no está simplemente separado de Dios, porque eso lo hemos visto. Hemos hablado de la separación que tiene el hombre con Dios, y a menos que ese hombre, cuando hablamos hombre, estamos hablando de un término general, hombre y mujer, la humanidad, se arrepienta de sus pecados y reciba a Cristo por fe como Salvador, pues ese hombre no puede tener una relación verdadera con el Dios verdadero. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, ¿verdad? Veremos que el hombre caído no está simplemente separado de Dios, sino que también está unido a Satanás. Ya ahí se pone más fuerte la cosa, ¿verdad? Unido a Satanás en su hostilidad hacia Dios y su rebelión contra él. Nosotros, dice la palabra, que nosotros éramos hijos de ira, al igual que los demás. ¿Okay? Entonces, éramos, porque ya ahora estamos de este lado, ¿verdad? En el lado del Señor. Somos pecadores, pero arrepentidos. Entonces, sigue diciendo, en el principio, Adán era libre para obedecer a Dios y ejercer dominio sobre toda la tierra. En el principio. Como resultado de su rebelión contra Dios, tanto él como su raza cayeron en corrupción y esclavitud. Desde la caída, todo hijo e hija de Adán nace cautivo al pecado y esclavizado a Satanás. Nacemos así, esclavizados y cautivos de Satanás. Aunque pocos hombres se considerarían seguidores del diablo, porque algunos sí abiertamente. Yo estaba viendo una noticia no hace mucho de un templo, por cierto, en Colombia, no sé en qué parte de Colombia, pero un templo satánico. Aquí en los Estados Unidos también lo hay. Y lo estaban reportando y todo al hombre, y el hombre salía como, no, esta es mi religión, y vestido así, todo de rojo y todas las cosas. Entonces, hay gente que sí abiertamente dicen que le sirven a Satanás, pero hay otros que dicen que no, se niegan, pero realmente dice la palabra que son hijos del diablo, ¿no? Todavía. Hay solamente 2 estados en este mundo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay intermedio. Exacto. O estás con él o estás en contra.
O estás con Dios o estás en contra de Dios. Las Escrituras testifican que todos los hombres nacen bajo su dominio y están cautivos por Él para hacer su voluntad. Aunque es adecuado usar el término esclavos, debemos entender que el hombre no es una víctima retenida en contra de su voluntad. Eso es importante. No. El hombre es culpable y el hombre, pues, complacientemente vive esa vida. ¿Ok? El hombre caído es un culpable que ha rechazado el gobierno de Dios y se ha entregado al gobierno de Satanás. Eso es una realidad. Entonces, vamos a ir al punto número 1 y nada más vamos a tratar ese punto, no menos de ese punto, para que no se nos vaya todo el tiempo. Y leemos aquí donde dice, debemos tener mucho cuidado cuando hablamos del gobierno y el poder de Satanás. Dios y el diablo no son poderes iguales atrapados en alguna lucha cósmica para ganar el universo. No es así. El diablo es una criatura finita. ¿Qué significa finita? Tiene límites, correcto. A quien Dios creó y sobre quien Dios gobierna con total soberanía. Aunque la rebelión de Satanás contra Dios es de su propia autoría, ha sido ordenada y permitida por Dios para sus propósitos y su gloria. O sea, mucha gente, yo he visto muchas personas que se preguntan, pero ¿por qué el Señor no acaba ya con Satanás y se acabó todo? Él pudiera hacerlo, pero Él tiene un propósito y tiene un plan con todo. ¿Okay? Sin negar o disminuir la verdad de la soberanía absoluta de Dios, podemos decir que hay un sentido muy real en el que este mundo caído presente y sus habitantes caídos están bajo el poder del maligno. Las Escrituras tienen abundante testimonio acerca de esta verdad. Vamos a buscar en la palabra, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6, y alguien que por favor lo lea. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Es eso verdad? ¿Quién pudiera hablar un poquito de eso? No. Bueno, en cierto sentido es verdad, porque por causa de la caída, ¿verdad? El pecado entró. De hermano Eddie. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Correcto, eso vamos a leer ahorita, sí. Muy bien, hermano, así es el príncipe. Pero no es el creador, ni el dueño, ni señor de todo. O sea, como que está ahora ejerciendo aquí un tiempo. Sí, exacto. Tiene un poder, Sí. ahora príncipe es eso. Recuerde que el príncipe de dónde viene, es el hijo del rey. O sea, ahí en este caso está dando un testimonio de que tiene cierto poder sobre eso, pero no el total. No tiene el total poder. Correcto. Esa, hermano. Ok. Da la idea de que sí tiene cierto dominio sobre. Sí. Vamos a poner aquí el micrófono. ¿Dónde está el otro? Está por aquí, si me hace el favor, hermano. Para que se escuche cuando hablen los hermanos. Exacto. Dice ahí donde el hermano leyó en Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6, que el diablo declara, porque a mí me ha sido entregada o entregada. Quiere decir que el diablo miente allí, porque aunque tiene poder, su dominio no es absoluto. Vamos a ver eso ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2. Gabriel,
¿Pudieras leer Efesios capítulo 2, versículo 2? Y otro hermano que busque, por favor, 6:12. Efesios 6:12. Capítulo 2, 2. Y después Efesios 6:12. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es. Entonces el príncipe, de lo que estábamos hablando, apoya lo que el hermano Eddie estaba hablando. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y él opera en los hijos de desobediencia. 6:2, hermano. 6:12, ¿verdad? Sí, Sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. correcto. Ahí vemos, fíjense como ahí también, y yo digo, wow, podemos ver ahí en ese versículo como Satanás también está organizado. Potestades, príncipe de las tinieblas. O sea, es un ejército organizado. Entonces nosotros también, bueno, el reino de los cielos también tiene un ejército organizado. ¿Cuánto más la iglesia debe estar organizada? La iglesia tiene que estar también organizada. Tiene que tener un orden como representantes aquí del Señor también. Entonces, hermanos, ¿pueden estos versículos probar que Satanás tiene dominio de todo? No, Dominio limitado. no. Solamente el Señor tiene el dominio completo El propio de texto, todo. Y aquí lo menciona, pero bueno, y aquí el hermano en la nota, él lo habla, que él dice que toda esa potestad dice, le ha sido entregada. O sea, y ahí eso habla de que hubo un propietario antes de que él tomara ese poder. Y no fue que él lo tomó, sino que se le fue dado, Confirió, se le fue permitido, se le, momentáneamente. momentáneamente. Exactamente. Vamos a ver Mateo capítulo 11, versículo 27. Otro hermano que busque Mateo 28, 18 y otro Colosenses 2, 15. Vamos a ver allá por la parte de Yair e Israel. Colosenses 2, 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los siguió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Correcto, ahí vemos el triunfo del Señor. El Señor los ha derrotado a Satanás completamente. ¿Dónde lo derrotó? En la cruz. 28, 18, Vicente, Mateo. Ajá, 28, 18. 28, 18. Y otro hermano, Mateo 11, 27. Mateo 28, 18. ¿Sí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Uh-huh. Toda. Por eso Él tiene toda potestad, todo poder, todo dominio. ¿Ok? Dice Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Exactamente. El Señor tiene el poder de todo. Vamos a pasar aquí, hermanos, a la nota donde dice, en la próxima página, la 72, dice, es importante notar dos cosas aquí. Primero, Jesús no disputa la declaración del diablo. Él está hablando de Lucas capítulo 4, que lo leímos. Capítulo 4 era, ¿verdad? Sí, 4, 5 y 6.
hay un sentido real en el que Satanás tiene potestad en este mundo. Ya lo leímos, ya lo vimos. Segundo, mientras se jacta, Satanás dice que esta potestad le ha sido entregada. El gobierno del diablo es permitido y limitado por Dios. ¿Okay? Hermano, y eso debe darnos a nosotros mucha seguridad, porque nosotros que estamos en Cristo, somos sus hijos, debemos andar tranquilos de que Dios, nada nos puede suceder sin que Dios lo permita. Dios tiene más poder que el diablo. Hay cristianos que tienen miedo, ¿verdad? No, que si Satanás, y entonces ven a Satanás en cada árbol y todas esas cosas. No, hermano, eso no es así. El Señor tiene todo el poder y el Señor está con nosotros. Y nada nos puede pasar a nosotros que Dios no lo permita. Y cuando lo permite, cualquier cosa que Él permita es para el bien de nosotros. Así sea malo. Porque todas las cosas obran a bien a los que Vemos el aman. caso de Job, cuando Dios le dice, puede, pero no lo toque, no le toque su vida. O sea, puede Hacerle daño hasta pero cierto punto. no le quites la vida. ¿Ves? Ahí Ajá. vemos la autoridad de Dios y la limitación de Satanás. Muy buen ejemplo, hermano. Así es. Gracias. Ok, el punto número 2. Es importante entender que la declaración de Satanás en Lucas 4:6 no es una jactancia vana, que nos enseña Primera de Juan, capítulo 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que por medio de la desobediencia de Adán y Eva, Satanás tomó el control del sistema de este mundo. Ahí lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. ¿Verdad? Cuando vemos que Satanás tienta a Adán y a Eva y entonces ellos caen. Ahí entra el pecado en el mundo. Ahí nos contaminamos. Entonces, en la nota, hermanos, y con esto quiero finalizar, en esta nota que está aquí dice, las escrituras declaran que este mundo caído y sus habitantes caídos están sujetos firmemente por la mano del diablo. El hombre caído busca ganar independencia de Dios y al hacerlo, inconscientemente se hace esclavo de Satanás. Esta es una verdad aterradora, pero es verdad. Hermanos, algunos comentarios o preguntas. Ahorita leímos, pastor, un pasaje donde dice que Satanás opera en los hijos de desobediencia, pero y en el caso, un ejemplo de un cristiano que, o sea, que esté en desobediencia, o sea, ¿cómo sería eso? ¿Cómo no? Lo que pasa es que la vida de un no creyente está dominada totalmente por el diablo, pero un creyente tiene la presencia del Espíritu Santo en él o en ella. Un creyente jamás puede ser poseído por el diablo. Sí. Ahora, el pecado te trae consecuencias Claro. y el Señor te va a disciplinar. La palabra dice que el que Él toma por hijo lo disciplina. Sí. ¿Ves? Entonces tú vas a sufrir esas consecuencias. Porque vemos a Jesús en una ocasión diciéndole a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres todo. Y era Pedro, su discípulo. Era la influencia. Era influencia Sí. satánica. Tenía él. Recuerda que Pedro no tenía el Espíritu Santo. Sí, Los apóstoles no tenían el Espíritu Santo. Ese es el... sí, la distinción. Era Pero tampoco estaban poseídos. no en estaban ese poseídos, momento. pero sí podían estar de vez en cuando tentados a que la obra de Jesús no llegara a su fin, porque ese era el propósito de él, a que la obra de Jesús no llegara a la cruz. Sí. Por eso que Jesús le está diciendo, como diciéndole, esas palabras no son tuyas, ese es el diablo. O sea, el diablo puso completamente delante de Jesús obstáculo para llegar a la cruz. De hecho, ¿cómo se llama? ¿Quién? El romano le dijo. Centurión.
No, No, ¿Cuál? le dijo, César. César le dijo, yo tengo Pilato. te puedo liberar ahora, ¿entiendes? Eso le dijo, ninguna autoridad se te da dada sino del cielo. O sea, habían obstáculos para que Jesús no llegara a la cruz, y ese era Satanás. Esa obra que no sabían los apóstoles era inducida por Satanás. Sus palabras, ¿entiendes? Allá fue Pedro, lógico, era el más siempre cortó la oreja al otro, y Más voluntarioso. sí, pero ahí está, ¿entiendes? Él, constantemente la cruz de Cristo llevó obstáculos para que no llegara allí. Correcto, Él correcto. sabía- Pero se iba a él sabía- cumplir. Él sabía lo que Jesús iba a pasar. O sea, lo que Jesús estaba llevando, esa carga que estaba llevando, y le era obstáculo. Por eso que Jesús le dijo, aparte Sí. de mí, Satanás. Claro, pero déjame decirte algo, una cosa, hermano. Y aquí podemos compartir con eso. Un creyente descuidado puede servir de obstáculo a la obra de Dios. Sí. De De hecho, mal testimonio, teniendo el Espíritu Santo. Uy, ya rompí el Incluso libro. nosotros tenemos Teniendo el Espíritu Santo Nosotros tenemos la responsabilidad de mortificar la carne cada día. cada día. Y si nosotros no oramos, no leemos la Biblia, nos vamos descuidando, y eso, somos piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Exactamente. Es delicado. Sí. Es delicado, te lo digo, porque mientras más te va dando el Señor, mientras más te va dando en su obra, pues más responsabilidad tienes delante de Él. Entonces, es difícil porque yo he escuchado testimonios, ¿verdad? Que a veces, no fui a esa iglesia porque vi el que estaba, qué sé yo, recogiendo las ofrendas o cantando o haciendo algo y yo lo vi metido en este sitio o haciendo esto o haciendo lo otro. Entonces, eso no detiene la obra, pero hiere. Tú sabes, igual que cuando un pastor cae o cualquier hermano en la iglesia, ¿verdad? Que enseña lo que sea, cae, una hermana cae, eso hiere a la obra del Señor. No la detiene, porque la obra del Señor no la va a detener nadie. Ni lo que estaba hablando el hermano Pedro, que apártate de mí, Satanás, y todo. Nada va a detenerlo, ¿verdad? La obra del Señor. Pero sí pueden haber obstáculos. por ejemplo, había un creyente en Corintios que Pablo dice, para que sea arrojado a Satanás. Era creyente. ¿Para que sea qué, hermano? Sí, para que Satanás, Para que Satanás lo Entregado a Satanás, para sí. entregarlo. Oh, para sí, que sí, no sí. se Primera de desesperen. Corintios, A sí, ver, sí. la idea es que ese hermano no se va a perder, pero sí puede tener los efectos de la disciplina. y la disciplina, ¿no? que trae esa desobediencia obrando como obra en maligno. Por Correcto. ejemplo, Emineo y Fileto dice que se lo entrega a Satanás. Ahora, sabemos que Emineo y Fileto se oponían, eran creyentes, pero se oponían a la fe, o sea, a la doctrina. Y Pablo le dice, déjalo para que entrégaselo a Satanás. O sea, es como que ellos están mal, están por el camino mal, Sí. para que sean zarandeados, para lo que sea, pero después vemos que ese mismo creyente viene en arrepentimiento. Creo que fue el que tuvo problemas Con la Corinto, madrastra. que Con la madrastra. Pero la disciplina hizo efecto. hizo efecto, ¿eh? Después en Y eso es lo que segunda. pasa, el cristiano se siente cuando está en el mundo, que puede hasta ensuciar, pero llega un momento que, wow. Igual que el Yo hijo no soy de aquí, pródigo. yo no soy de aquí, yo soy de viene aquí. arrepentido en fe, pero bien triste y bien dolorido. Lo vemos, cuántos hermanos han venido así y se han apartado gravemente, y lo que le ha pasado en el mundo ha sido horrible. Probaron la garra de Satanás. Igual que el hijo pródigo. Igual, Que así él mismo ve, levantó y Dios, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y volvió al se Padre. ensució Pero bien. tuvo que pasar todo eso Todo eso. para poder recapacitar. Ujú. Eso es como esa es la idea, ¿ves? Se fue entregado a Satanás. Bueno, déjalo. De hecho, pastor, es curioso, pero Dios nunca nos fuerza. Él nos deja. A veces, porque Él sabe que ninguno se va a perder, porque todo lo que el Padre le dio, todos van a ser salvos. Pero a veces nos ensuciamos, a veces nos enfangamos, bien enfangados, entonces el Señor Sí. nos puede. Mano, y fíjese que usted ahora que dice eso, aplicándolo a lo que es la iglesia, que a veces un hermano o una hermana, ¿verdad? Ustedes ven que de repente se enfría, se empieza a apartar y todo eso.
y de repente se va. Usted lo ve que no vienen más los domingos o algo. Y claro, uno se angustia, ¿verdad? Y uno quiere y uno los busca y todo, pero llega el momento en que ya 2 o 3 hermanos lo han tratado de buscar y le dicen y lo amonestan y todo, y llega el momento en que esa persona verdaderamente, o sea, está tan sumido, se ha descuidado tanto, y es un hermano o una hermana que uno tiene que dejarlo tranquilo, porque si es hijo, va a volver algún día. Si no es hijo, no vuelve. Pero si es hijo, porque lo dice la palabra, y al que el Señor, al que él toma por hijo, él lo disciplina. ¿Ves? Pero si no es hijo, porque lo que acaba de decir Vicente, se va a sentir en el fango y se va a sentir mal, ahí metido. ¿Ves? Y va a tener que salir de ahí. Pero si se siente bien en el fango, es que siempre estuvo, el que siempre fue de ahí. El pecado es el diablo. El que peca, exacto. Uno puede caer, pero uno no puede revolcarse en el lodo. 7 veces dice cae justo, pero 7 veces se levantará. Ya, que no va a caer, sí, va a caer. Sí. Y a veces puede caer bien sucio. Sí. Pero al final el Señor lo va a levantar. Porque hijo, no es bastardo. Y como decía el hermano el domingo, esto es una carrera de larga distancia, una carrera que a veces nos cansamos y cogemos aire y seguimos. Por eso nos necesitamos mucho. Mucha gente dice, no, pero ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Imagínate tú. Número 1 es un mandato, es una ordenanza del Señor. Y número 2, nosotros la necesitamos. Sin la iglesia nosotros no podemos. Si es difícil en la iglesia, imagínate solo. Es el pueblo de nuestro Dios, es el pueblo. Allí. Y Dios nos da dones a cada uno para ejercerlo en la iglesia. Correcto. Los dones a Arnaldo, dones a todo el mundo y entre todos nos... Es que no es solamente el hecho de que la famosa ilustración que uno pone, ¿no? Que el carboncito con los demás, que si la parte se enfría. No, hermano, es que Dios nos rescató a cristianos independientes. Dios no vino a buscar a cristianos independientes, Dios vino a buscar a su iglesia. O sea, somos un pueblo en Dios. Nosotros no estamos llamados a andar, ya el Señor me salvó, bueno, voy a venir un domingo no. No debe ser lo cotidiano. Dios te rescató individualmente para que seas parte de un colectivo. Correcto. O sea, no te llamó para que estuvieras solo. Eso es terrible cuando uno... Y eso fue una de las cosas, miren lo que pasó con la pandemia. Eso fue una obra satánica. Y principalmente, no quiero hablar de que si fuera del gobierno o no, pero bueno, lo que creó fue una soledad en las iglesias, hasta hoy porque la gente se adaptó a ver los cultos por online. Y yo digo, ya estoy bien, me siento en mi sofá, veo el culto y quedé bien con Dios. Eso es fatal. No puede ser iglesia así. Eso es fatal. Online tú no puedes ser. No. Bueno, entendemos que hay hermanos, por ejemplo, ancianos que ya no pueden llegar a la iglesia. Pero ya esos son exacto, casos extremos. O personas que están muy enfermas y no pueden llegar. Y bueno, las redes sociales por lo menos se conectan de alguna manera. Pero si estás bien, hermano, te metiste con mi ilustración, la de los carbones. ¿Cómo tú vas a decir que esa ilustración no? Porque es más que eso. Claro que es más que eso. Estás tumbando Está tumbando mi... Sí, el ejemplo es de que todo el mundo, nosotros... Una vez se habla, no, de carboncito. No. Hermano, somos carbones encendidos. Dios nos llamó para que fuéramos su pueblo. Sí, O sea, exacto. Hay mucho más allá de solamente porque te enfríe. Sí. Estás dando testimonio de que a ti no te interesa ese pueblo de Dios. Hay que ver si realmente... Y eso va más allá. O sea, va más allá de hasta qué punto tú entiendes el sacrificio que hizo Cristo. Correcto. Hasta qué punto tú entiendes de que tú eres parte de la familia de Dios. Hermano, y perdón, y fíjate una cosa que yo he estado meditando en esta semana, que nosotros no somos iglesia nada más el domingo cuando venimos aquí o el miércoles, o sea, nosotros estamos unidos a Cristo 365 días, 24 horas, 7 días a la semana. Estamos unidos a Él. Somos un cuerpo. Y si verdaderamente nosotros entendemos eso, lo que le pase a Eddie me va a doler a mí. Lo que le pase a Arnaldo, lo que pase a las hermanas,
nos va a doler porque somos un cuerpo. Eso es entender lo que es la unidad verdaderamente bíblica. También que pienso que el cuerpo de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo están representados en iglesia. Cuando leemos Apocalipsis, que el Señor presenta unas quejas, no las presenta contra personas independientes, las presenta contra 7 iglesias. Y dentro de esas iglesias hay incrédulos. Tú ves que dice, contra ti tengo, que entre ustedes hay algunos que no son míos. Pero lo curioso es que les habla a esa iglesia. No le habla a personas independientes, como decía el hermano, que piensan que pueden hacer iglesias solos en casa. No, Que sí, exacto. es algo muy famoso hoy en día. Yo creo en Dios, yo estoy bien con Dios, pero yo no necesito iglesia. Porque si cristiano sin iglesia no existe. Eso no es la mente de Dios. Dios desde que llamó a Abraham, llamó a su pueblo. En ti serán benditas todas las naciones. Y dice, someteos los unos a los otros. ¿Cómo te vas a La mente de someter Dios solo? siempre fue un pueblo. Y en el libro de los sellos dice, y Dios añade a la iglesia los que han de ser Añadida. salvos. Es Dios. Cuando Dios salva, Dios lo añade a la Lo iglesia. trae, Dios lo trae ¿Y a a su dónde? El tema es el lugar. ¿A dónde lo trae? A la iglesia. A la asamblea de los santos. Ven, Y hermano. también dice la Biblia que Jesús dijo, en que conoceréis que son mis discípulos, en que os améis unos a otros, y es difícil o imposible amarse con una persona que uno no ve, Correcto, que no, correcto, sí. Incluso pastor, la Biblia dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Se lo dice en el contexto de la iglesia. La iglesia. Que eso lo Exacto. usan mucho los pentecostales, los carismáticos, para que todo lo que yo ato esto, yo ato por aquí, pero eso se refiere a la iglesia, a la disciplina de la iglesia. Ujú. Muy bien, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a terminar ya para pasar a la parte de las oraciones. Vamos a orar. Tengo por aquí. Vamos a recoger las acciones de gracia y después las peticiones. Yo oro por todas las espirituales, peticiones espirituales y por salud. Si hay algún enfermo, alguna persona enferma entre nosotros, o alguna necesidad espiritual. Comencemos con acciones de gracia. No te... algo que me iba a acordar, porque yo he estado pensando en el culto de oración y yo a veces digo, no, ¿por qué nos alargamos tanto? Hay hermanos que tienen que ir a trabajar el otro día. Y yo digo, bueno, a veces decimos, no, oren por mi tía porque le pasó esto y esto, y entonces hacemos una historia como de 10 minutos. No, oren por mi tía, oren por mi abuela, por favor, por sanidad, así como para que agilizar. agilizar.